Bueno, vamos a empezar con la ley de Boyle. Esta ley nos dice que para una cantidad fija de gas, en este caso esta cantidad, vamos a ponerle 10 partículas de gas y a una temperatura constante, el volumen será inversamente proporcional a la presión. Entonces, iniciamos con un volumen, digamos que este es un recipiente que tiene un volumen de 12 nanómetros a una presión de una atmósfera. Si yo reduzco este volumen a 9 nanómetros, podemos observar que la presión aumentará a 1.3 atmósferas. Podemos decir que aquí podemos básicamente ver que la presión y el volumen de un gas, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales entre sí, siempre que la temperatura y la cantidad de gas se mantengan constantes. Lo que evidenciamos acá es que la ley de Boyle lo que nos plantea esto, al haber disminuido el volumen en este recipiente a 9 nanómetros, la presión aumentó. Por ejemplo, si yo ahora aumento este volumen a 15 nanómetros, la presión disminuyó considerablemente a 0.8 atmósferas. Entonces podemos decir que cuando el volumen disminuye, la presión va a aumentar. Cuando el volumen aumenta, como en este caso, la presión va a disminuir. En la ley de Boyle, la presión y el volumen están inversamente relacionados, así como lo demostramos acá. Si reducimos el volumen, como lo vimos anteriormente, en el caso de que lo disminuyamos hasta 9 nanómetros, la presión aumentó a 1.3 atmósferas. Y si yo aumentaba el volumen, la presión disminuía. Por eso, podemos decir que el producto de la presión por el volumen siempre se mantendrá constante. Eso es lo que nos muestra la ley de Boyle. Así podemos establecer que para una cantidad fija de gas a una temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. O sea, que si el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Y si el volumen disminuye, la presión va a aumentar. Ok, entonces vamos a seguir con la ley de Charles, que nos dice que para cualquier gas la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, mientras que la presión y la cantidad siempre estén constantes. Entonces vamos a hacer un ejercicio para comprobar esto. Voy a empezar ingresando algunas partículas de gas. Y recordemos que la presión tiene que mantenerse constante. Entonces tenemos una presión constante a 300 grados Kelvin y el volumen es de 10 nanómetros. Según la ley de Charles, se supone que si aumentamos esa temperatura, lo que va a ocurrir es que el volumen aumenta.
O sea que si el volumen aumenta, la temperatura también lo hará. Y si la temperatura aumenta, el volumen también lo hará. Y viceversa también. Si uno disminuye, el otro va a disminuir, porque son directamente proporcionales. Entonces vamos a aumentar unos 300 grados Kelvin a unos 450 grados Kelvin. Se supone que debería llegar a unos 15 nanómetros. Acá podemos ver lo que vimos. Llegó a 15 nanómetros, 450 grados Kelvin. Y podemos ver que son directamente proporcionales. Cuando el calor aumentó, eh, la, cuando la temperatura aumentó, el volumen de, de un globo, por ejemplo, también aumenta. Ahora vamos a hacerlo al revés. Imaginemos que tenemos 450 grados Kelvin y vamos a bajarlo a unos 300 grados Kelvin. Podemos ver cómo va disminuyendo el volumen. Al disminuir a unos 200, 230 grados Kelvin, 245 grados Kelvin, el volumen eh, disminuyó también a 8.2 nanómetros. Ahí estamos evidenciando lo que es la ley de Charles, que dice que si a mayor temperatura las partículas se moverán más rápido, el gas se expande. Así que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Eso es lo que nos quiere decir esta ley. Continuamos con la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales si el volumen y la cantidad de gas se mantienen constantes. Entonces, vamos a hacer una muestra aquí para ver cómo se manifiesta esta ley. Empezamos diciendo que el volumen se mantiene, entonces es constante. Y vamos a agregar una cantidad de gas, de partículas de gas, que también va a ser que van a ser constantes. Bueno, entonces podemos observar que la presión aquí está a 1.2 atmósferas y que la temperatura está a 316 grados Kelvin. Entonces vamos a subir la temperatura a unos 400 grados Kelvin y vamos a empezar a ver cómo las partículas que están adentro de este espacio se empiezan a mover más rápido. Acá, cuando enfriamos, se mueve mucho más lento, mientras que cuando aumentamos la temperatura empiezan a moverse más rápido. Ahí la temperatura ya va en 760 grados Kelvin y las partículas se mueven más rápido. Pasamos de tener 1.2 atmósferas y aumentamos
la temperatura a 760 grados Kelvin y ahora tenemos 3 atmósferas. La presión aumentó. Nos podemos dar cuenta que son directamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Por ejemplo, si la temperatura disminuye, en este caso, la presión también va a disminuir en las atmósferas. Básicamente aquí estamos viendo que aunque el volumen no está cambiando, al calentar el gas, al someterlo a más calor, las partículas chocan más fuerte contra las paredes del recipiente y así hacen que la presión aumente. Podemos ver expuesto acá la ley de Gay-Lussac, que muestra que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. O sea, si alguno aumenta, el otro también va a aumentar. Hacer otro en el que, bueno, vamos a añadir más partículas. Podemos ver que tenemos una presión de 6,2 atmósferas y la temperatura está a 533 grados Kelvin. Si en ese momento yo empiezo a enfriar, podemos ver que la presión está disminuyendo. Así también está disminuyendo la temperatura. Bajó a 258 grados Kelvin y la presión bajó a 13 atmósferas. Entonces podemos ver que los dos disminuyen. Son proporcionalmente, pues proporcionales uno con el otro. Aquí evidenciamos que al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y la presión aumentó. Y que al bajar la temperatura, la presión disminuyó. Eso básicamente es la ley de Gay-Lussac.